Aquí estamos de nuevo con la bendición de un nuevo día que pinta bastante soleado, bastante calientito, pero seguramente con muchas bendiciones del Señor. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Identifiquen, no me conozcan, soy el pastor Moisés Torres, de la Iglesia Bautista Independiente Belén, Córdoba, Veracruz. Damos gracias a Dios por una oportunidad más para transmitir la palabra de Dios. Este es un corto devocional. Vamos a dar tiempo todavía a que los hermanos empiecen a conectarse. Empecemos a saludarnos también, ¿verdad? Gracias a Dios que tienen deseos de tener comunión con Él a través de su palabra, dirigidos por este inútil siervo de Dios, que solamente puede ser útil en sus manos, en las manos del Señor. Y pues saludos, hermanos, les mando un abrazo y les deseo que de veras que tengan un día bastante bendecido por el Señor. Si algo me anima a tener estos devocionales es ver el ánimo que tienen, de buscar la palabra cada mañana, y al final me doy cuenta que es un buen número de usuarios, es un buen número de hermanos que están conectándose cada mañana y no se dejan llevar por las vacaciones, el descanso, el sueño. Y bueno, aún mi dulce hermanita, ¿verdad?, me está viendo allá en Houston. Como quisiera tenerla aquí para darle un abrazote. Y ver a Chayito aquí significa mucho para mí. Chayito, Dios te bendiga. Qué bendición es poder conectarnos con hermanos así, que no se dejan llevar por el sueño. Sé que han sido noches difíciles, hay hermanos que me han comentado que tienen bastante problema con este calor intenso por las noches, no les deja dormir. Y bueno, pues yo no he tenido problema de eso, gracias a Dios, estoy enterito, gracias al Señor. Mínimo unas 6 horas de sueño, muy gratas, le agradezco a mi Dios. Y el ánimo, sobre todo el ánimo que veo en ustedes, es algo que me inspira, digo, vale la pena seguirnos esforzando, vale la pena seguir buscando la palabra y animar a los hermanos en el Señor. Bueno, creo que ya tenemos aquí un buen número de hermanos, tanto de este lado, ¿verdad?, en este país, en los estados, hay un buen número de hermanos, se conectan cada mañana. Que Dios les bendiga grandemente, que Dios les anime hoy, y quiera Dios usarme en medio de mi capacidad, quiera Dios usarme. Quiero compartir con ustedes el versículo 7 del capítulo 3 de Gálatas. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 7, que dice así: Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Bueno, el contexto de este versículo, como ya lo hemos visto, tiene que ver con el intento que está haciendo el apóstol Pablo por medio de esta epístola para rescatar a sus amados hijos en la fe. Él está tratando, como les dije en las veces anteriores, de regresar a sus hijos espirituales a la fe simple del Evangelio.
ellos estaban siendo seducidos por un grupo de judíos llamados judaizantes, que eran muy buenos para engañar, eran muy buenos para seducir a las almas débiles, porque estos no eran los famosos judíos radicales que se opusieron al Señor Jesucristo abiertamente, y en ocasiones a Pablo también, sino que estos eran judíos que aceptaban la existencia de la iglesia, de la fundación de la iglesia, y aceptaban también al Mesías, a Cristo como el Mesías. Solamente que estos lo que pensaban era que pues antes de entrar al cristianismo, antes de hacerte cristiano, deberías entrar por la puerta del judaísmo. Tenías que hacerte judío y tenías que guardar las tradiciones de la ley, tenías que guardar la ley. Estos decían, como les dije ayer, si no se circuncidan, de nada les va a valer haber creído en Cristo. Entonces era más peligrosa la actividad de estos hombres, porque se infiltraban entre los hermanos y los confundían. Y bueno, pues el apóstol Pablo cada vez va a ir agarrando un tono más fuerte en esta epístola, haciéndoles ver que eso no era correcto. Ya en un grito de desesperación les había preguntado que quién los había fascinado. Eso es equivalente a decir quién los hechizó, quién los encantó. Y bueno, pues es así como se manejan aquellos que predican un evangelio diluido, que predican mal la palabra de Dios y la usan para sus propios fines, como dice Pablo, pensando en sus propios estómagos, pensando en su comodidad, en su éxito financiero. Diluyen el evangelio, lo predican mal y se aprovechan de las almas que no están bien agarradas de la palabra de Dios, que no conocen bien la palabra del Señor y la seducen. Entonces Él les dice, ustedes deben saber esto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es equivalente a decir, estos son los hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Abraham, o los verdaderos hijos de Dios, son de fe, los que han seguido los pasos de Abraham. Como dice Génesis 15, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Él fue salvo solamente por depositar su fe en el Señor. Él creyó la palabra de Dios. Bueno, entonces vamos a hablar aquí de la fe. Habla de los que son de la fe. Y es un término equivalente también al evangelio, los que son del evangelio, los que son cristianos, los que son verdaderamente hijos de Dios. Estos son de fe, los que son de fe, estos son los hijos de Abraham, estos son los hijos de Dios. Va a seguir diciendo Pablo que la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y resume, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y estos somos nosotros. Somos los hijos de Dios. En una ocasión el Señor estaba hablando con estos hombres que le siguieron, estas familias, era un buen número de gente. Se opina que no eran necesariamente los judíos que siempre estaban queriendo aprovechar los espacios para hacer sentir mal al Señor, para molestar al Señor. Estas eran personas que habían seguido al Señor porque Dios había hecho un milagro tremendo entre ellos, y lo fueron siguiendo hasta Capernaum. Si él se subía a un bote, lo seguían; si él llegaba a la otra orilla, lo seguían; se metía
a la ciudad los seguían. Estos querían seguir seguramente viendo los milagros del Señor y querían que el Señor siguiera multiplicando los panes. El Señor les da una buena reprimenda y les hace ver que eso no está bien. Él les dice: esfuércense, trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual Él les podía dar, ¿verdad? La palabra de Dios. y bueno, el Señor les hace ver el problema que el hombre siempre ha tenido. Y el problema del ser humano es su egoísmo, ¿verdad? Su egocentrismo. El hombre siempre pensando en sí mismo nada más, buscando su propio bien. Y Él les dice: ustedes me siguen, pues, no por que en verdad me amen, en otras palabras, por lo que vieron, sino porque les di de comer. Y usan una expresión pues bastante fuerte. La palabra comer allí en realidad literalmente es tragar, es atragantarse. Y esto es lo que el Señor les está diciendo. Prácticamente les está diciendo: ustedes me siguen no porque quieran en verdad creer en mí, sino porque se atragantaron. Les di hasta que se atragantaron. Eso no está correcto. Y entonces en medio de la plática ellos le preguntan que qué deben hacer para poner en práctica las obras de Dios. Si hay alguna manera de salvarse, ¿cómo? ¿Qué obras tenemos que hacer? Y algunos intérpretes opinan que la pregunta de estas personas era una pregunta válida, era una pregunta pertinente. Ellos necesitaban ser guiados, ellos no le conocían bien a bien, estaban pues sorprendidos de ver que les había multiplicado los panes y los peces para dar de comer a 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Ellos incluso intentaron hacerlo rey a la fuerza y el Señor tuvo que esconderse de ellos. Entonces ellos en un momento tal vez de confusión, todos intrigados por la respuesta del Señor, pues le preguntan qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios, cuál es la manera de agradarle. Y el Señor les va a guiar a la fe, les va a decir: ustedes tienen que creer nada más. Y el Señor les dice en Juan 6:29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿No les parece una respuesta un poco extraña? En lugar de decirles: bueno, esta es la obra de Dios, que anden conmigo donde quiera que yo vaya, esta es la obra de Dios, que se pongan a escuchar, esta es la obra de Dios, que se vayan a evangelizar, esta es la obra de Dios, que hagan un templo más bonito y más grande y más cómodo, esta es la obra de Dios, que con este calor que hace le pongan un aire acondicionado. No, Él no les dice nada así. Él no les lleva a la actividad muerta, como en la religión popular te dicen: bueno, es que tienes que rezar tantos Aves Marías y tantos Padres Nuestros, o debes dar una buena cantidad para terminar la capilla que estamos haciéndole a la Virgen en tal o cual lugar. No, Él solamente les dice: tienen que creer. Esa es la obra de Dios. Bueno, ¿qué tanto hay de obra hay en creer? ¿Qué tanto trabajo hay en creer? Bueno, es que no es tan fácil creer. Tal vez es una de las tareas más difíciles que hay en la vida, porque tienes que depositar toda tu confianza en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo, en la palabra de Jesús. Y en realidad es lo que Él hizo. Es todo lo que necesitamos, es lo que Él hizo. Nosotros no podemos producir nada de nosotros mismos. No tenemos nosotros cómo agradar a Dios, ni con qué agradar a Dios. ¿Qué podemos nosotros ofrecerle al Señor de nosotros mismos
Estamos atiborrados de pecado. Como dije el otro día, nos brota pecado por cada poro de la piel y no tenemos nada con que agradar al Señor. Y si de alguna manera le vamos a agradar, es solamente creyendo, es confiando en Él nada más, confiando en el Señor, confiando en lo que Él hizo. Bueno, la mejor definición que tenemos de esta fe está en Hebreos 11:1, que es la fe. Entonces, cuando Él les anima a que crean, entonces tienen que depositar la fe en lo que yo hice, en lo que yo voy a hacer. Todavía no iba a la cruz cuando dijo eso, pero ellos tenían que creer en el que Él había enviado, tienen que creer en Él. Y con esta sencillez, que es la fe, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Tienes que creer, como un niño nada más. Debes aceptar lo que Dios dice y nada más, sin ponerte a querer razonarlo de manera humana, quererlo procesar por el razonamiento humano y decidir si está bien o está mal. Cuando Jesús habla, simplemente hay que creer. Esta es la obra de Dios, que creáis en lo que Él, a quien Él, en el que Él ha enviado. Es creer en Cristo. Aquí no son las obras de la ley, es solamente la obra de Cristo. ¿Quién es Él? Y lo que hizo Él, ¿verdad? Su encarnación, su vida perfecta, sin un solo pecado en esta tierra, y su ir a la cruz, el derramar su sangre preciosa en esa cruz, morir, el ser sepultado y resucitar al tercer día. Bueno, déjenme leerles el comentario aquí, la devocional, ¿verdad?, del hermano Carlos Spurgeon, este gran predicador inglés. Es uno de mis héroes en la historia, ¿verdad?, y me encanta leerlo. Se los voy a compartir. Cuando habla de este texto: sabed por tanto que los que son defectos son hijos de Abraham. Y vamos a sacar en base a esto algunas conclusiones. Sin fe no hay comunión con Dios, fíjense nada más. Sin ella ni siquiera podemos agradar a Dios. Los favoritos del cielo son, en todos los casos, las personas que creen en Dios. La fe tiene la llave dorada de los palacios de marfil. La fe abre las cámaras secretas de la comunión a todos los que la aman. Las obras de la ley no nos acercan a Dios. Cuando percibimos que nos descarriamos, cuando nos sentimos indignos de ser llamados hijos de Dios, cuando hemos errado el camino y nos hemos apartado de su senda como una oveja perdida, no debemos correr enloquecidos a la ley, porque eso sería como lanzarnos al fuego. En cambio debemos decir: Señor, creo en ti. Como pecador, confío en el sustituto del pecador. Qué tremendo. Qué tremendo. Y aquí, bueno, esto está dirigido tanto al incrédulo como al creyente, tanto al que no es cristiano como al cristiano. Aquel que no conoce al Señor todavía debe saber que su única esperanza de salvación es Cristo. Tienes que creer, la persona que todavía no se ha salvado ha de creer en el que Él ha enviado. Y esta es toda la obra que va a hacer. Ahora no estamos hablando aquí del resultado de haber creído en Dios que te va a llevar a hacer buenas obras, porque sí vamos a tener una vida de buenas obras. La Biblia no lo niega. Efesios 2:10 lo dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero esas buenas obras, en el plan de Dios, son las consecuencias
de esa fe salvífica que Dios ha insertado en nosotros por su Santo Espíritu. Eso es un tema diferente. Claro que el Hijo de Dios se encuentra siempre ocupado y Dios anticipadamente ya preparó cierto número de obras para que se ocupen ellas y de esa manera le honre, le sirva en esta vida. Pero no es de lo que estamos hablando aquí. Cuando se trata de salvar el alma, cuando se trata de huir de las llamas del infierno, si has de salvarte, es porque habrás de una manera sencilla haber depositado tu fe en el Señor Jesucristo. Y esta es toda la obra que Dios te pide para salvarte. Ellos preguntan qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. Ellos preguntan en plural, las obras de Dios. El Señor les contesta en singular. Él les dice, no son obras. No son las obras de Dios, es la obra de Dios. Esta es única, es una sola. Y es uno solo el que hace esta obra. Y esta obra es la obra del Señor Jesucristo, viniendo, vistiéndose en nuestra humanidad, yendo a esa cruz, viviendo una vida perfecta, yendo a esa cruz, morir en esa cruz, derramar su preciosa sangre, ir a la tumba y resucitar al tercer día. Usted lo puede creer tal como lo dice la Escritura, usted está del otro lado. Usted es salvo, porque usted habrá creído en aquel a quien Él ha enviado. Usted habrá creído en Cristo. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Las obras de Dios, bueno, esta es la obra de Dios, no son las obras de Dios, es la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado, en el Señor Jesucristo. Ahora, hay otra cosa que nos hace ver, hermanos Spurgeon, aquí es hacia dónde debemos correr también nosotros, los hijos de Dios, cuando ocasionalmente nos descarriamos. Sí, a veces los hijos de Dios caemos, a veces nos descuidamos, a veces nos dormimos en nuestros laureles, ¿verdad? Le echamos la culpa al sueño, le echamos la culpa a los mosquitos, le echamos la culpa al calor y nos dormimos físicamente. Pero ese dormir físico no es otra cosa más que una revelación de que nos estamos durmiendo en el sentido espiritual y que hemos caído en un letargo espiritual del cual tenemos que despertar. Y debemos buscar la presencia del Señor más que cualquier otra cosa en nuestra vida. ¿Hacia dónde vamos a correr? Decía nuestro hermano Spurgeon, si corremos hacia la ley, vamos a cometer un suicidio. Nosotros tenemos que correr hacia Jesucristo. Tenemos que seguir confiando continuamente en Él, depositando nuestra fe solamente en Él. ¿Por qué? La obra de la fe es la obra de Dios. El creer sobrepasa todas las obras de la ley. Todas las obras de la ley ceremonial son sobrepasadas solamente por creer. No podríamos cumplir la ley de todos modos. Si vamos a querer salvarnos, si hubiésemos querido salvarnos por guardar la ley, por cumplir la ley, ¿ok? Sería válido siempre y cuando pudiéramos cumplirla toda. Pero dice Santiago que si cumplimos con parte de la ley, pero fallamos tan solo en uno de sus puntos, entonces nos haremos culpables de toda la ley. Todo el peso condenatorio de la ley caerá sobre nosotros. Entonces, la obra de la fe es obra
de Dios, es lo único con lo que Dios se contenta, queda satisfecho, es con su propia obra en su Hijo Jesucristo. Y creer en Él sobrepasa todas las obras de la ley ceremonial. Es la obra de Dios y no la nuestra. En segundo lugar, esa obra de Dios cierra con Cristo, termina con Cristo. Y confía solamente en Cristo. Confía solamente en Él. No hay más. Sin fe no hay comunión con Dios. Sin fe es imposible agradarle. Yo he predicado en muchas ocasiones y he dicho esto. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres tenerlo contento? Cree en su palabra nada más. Cree lo que Él dice. Cuando Él dice algo, no lo dudes. Cuando Él te pide algo, hazlo. Cuando Él te propone algo, te dice algo, debes creerlo. Él estará feliz contigo. Ahora, ¿quieres hacer enojar a Dios? ¿Quieres que Dios frunza su ceño contra ti? ¿Se enoje contigo? Esta es la mejor manera de hacer enojar a Dios. La manera más fácil de hacer enojar a Dios es que no creamos sus promesas. Cuando Él dice algo, más vale que lo creamos. Porque lo está diciendo Dios. Él es perfecto en todo lo que dice, Él es perfecto en todo lo que decide, Él es perfecto en todo lo que hace, Él se mueve de acuerdo a sus atributos y todos sus atributos funcionan en Él de manera armoniosa y perfecta. No puede tener errores. Él es perfecto, Él es Dios. Entonces, cuando Él propone algo, cuando Él dice algo, eso viene de su perfección, tiene el sello de su perfección y nosotros creemos lo que Él dice y lo haremos. A veces no lo podremos procesar con nuestra mente. El raciocinio humano no es capaz de procesar las cosas que Dios hace, las cosas que Dios habla, las cosas que Dios pide. Solamente humildemente nos inclinamos ante Él, creemos, le decimos que sí y lo hacemos. Y qué bendición cuando lo hacemos. Ha habido ocasiones así en mi vida que he tenido que tomar decisiones tremendas. Ocasiones en que Dios me ha pedido cosas que me han hecho pensar. Una de ellas fue entregarme a Él para servirle. Señor, ¿cómo le voy a hacer? Yo siempre he sido una persona que piensa a futuro y estoy tratando de adelantarme al futuro y a lo que viene, y en algunos casos me ha dado muy buen resultado, pero hay cosas que yo no puedo prevenir jamás, y he tenido que decirle al Señor, no sé cómo va a salir esto, no sé cómo lo vas a hacer, no sé cómo lo voy a hacer yo también, no sé, pero tengo la firme convicción que tú así lo quieres, y adelante, Señor, vámonos. Y después de 10, 15, 20 años y ahora 30, 35 años en la obra de Dios en la Iglesia Belén, echo la mirada hacia atrás y digo, ay Señor, qué bueno que te hice caso, qué bueno que te creí, qué bueno que confié, porque ahora no me acabo tu bendición. Y créanme, hermanos, es gran bendición confiar en el Señor. Lo único que tenemos que hacer es creer. Estas personas estaban esperando tal vez que el Señor les dijera, vayan y sométanse a los judíos, vayan y sométanse a ciertas cosas de la ley, crean en mí, pero vayan y circuncídense, vayan y celebren el día de la Pascua, vayan y celebren el día de las trompetas, vayan y celebren esto y aquello, lo otro, y ya todos estaremos contentos. No, el Señor no les pidió nada más. Él les dijo, lo único que tienen que hacer es creer. Es todo. Tienen que confiar, nada más. Si ustedes logran creer en el que Dios ha enviado, ustedes logran creer en mí, ustedes estarán creyendo en mi Padre y los dos estaremos contentos con ustedes. Vamos a estar felices.
Ustedes habrán creído en mí y yo voy a estar bien. Ustedes van a estar bien conmigo. Hermanos, sin fe no hay comunión con Dios. Es imposible agradar a Dios. Las obras de la ley, en lugar de acercarnos a Dios, nos alejan de Dios. Y aun cuando nos descarriamos, debemos acudir hacia Él en fe nada más. Correr hacia Cristo. Y como conclusión, terminamos con nuestra bendición. Ahora somos hijos de Abraham. Es igual a decir, somos los hijos de Dios. Ahora, nuestra relación con Abraham es una relación en la fe. Nuestra relación con Él es una relación en la fe. Es en la fe. No es de acuerdo a la carne. Nosotros no somos judíos según la carne, y lo revela nuestra apariencia física, nuestra herencia genética. Nosotros como gentiles, bueno, yo no tengo para nada la apariencia de un judío, pero hay en lo que es el ámbito de la fe, pues sí que la tengo. ¿Por qué? Porque yo solamente he confiado en Cristo, y al haber confiado en Cristo, yo participo de esa bendición que fue prometida a los gentiles por medio de Abraham allá en Génesis, el capítulo 12, versículo 3, cuando Dios le dijo, en ti serán bendecidas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y allí estaba incluido el pastor Moisés Torres, ahí estaba incluida usted, porque sin ser judío, usted ha creído igual que Abraham. Usted ha depositado su fe en Cristo. ¿Cómo podía creer Abraham en Cristo si él vivió 2000 años antes de la venida del Señor? Bueno, el Señor lo dijo. Él dice que en el Evangelio que cuando Abraham vio su día se gozó. Él dijo a los judíos, ustedes me quieren matar, pero Abraham, si ustedes fueran de Abraham, ciertamente me amarían, porque Abraham se gozó cuando vio mi día. Abraham vislumbró por la fe la venida de Cristo y creyó en él. Creyó la palabra de Dios y le fue contado por justicia. Él fue justificado, él fue declarado inocente, él fue declarado justo, igual que tú, igual que yo, que hemos depositado la fe en Cristo. Él depositó la fe en el Cristo que habría de venir y se gozó cuando venía su día. Él creyó. Es todo lo que tuvo que hacer, creer. Y es por eso que obedeció todo lo que Dios le pedía. Incluso cuando le dijo, ofréceme a tu único hijo. Y Abraham sabía, el hombre de fe, él sabía que Dios aún podía levantarle hijos, aún descendencia, aún de las piedras, si esto era necesario. Y a mí me emociona mucho cuando Abraham va a subir al monte Moria con su hijo para sacrificarlo y ofrecerlo en holocausto al Señor tal como él se lo había pedido. Abraham tenía la convicción que iban a regresar, que si Dios aún le permitía clavar ese puñal en el corazón de su hijo, Dios lo podía resucitar. ¿Saben por qué? Porque Abraham tenía la convicción que iban a regresar juntos. Note usted que cuando habla con los que le acompañaron a este viaje, los dejó a cierta distancia de ese lugar y les dijo, vamos a regresar. Ustedes esperen aquí, vamos a regresar. Me impresiona la fe de este hombre, porque él sabía que Dios podía levantarle descendencia aún de las piedras. Dios le había dicho, vas a tener una gran descendencia. Él lo creyó. Miren, esa es la manera en que usted y yo tenemos que creerle a Dios. Es así como creemos cuando venimos al conocimiento de Jesús. Y es así como seguimos creyendo, porque la salvación es por fe y para fe. Ahora vivimos esta vida en fe.
Es lo que a mí me trauma, ver tanta gente temblando, tanta gente con tanta crisis emocional, gente con tanto pánico, gente... A mí no me enoja el problema, a mí me enoja ver a la gente que no confía en el Señor. Y siento tristeza por el que no le conoce, pero con aquel que dice conocerle y lo veo todo así temblando, paniqueando y ya todo estresado y ya con los niveles grasos hasta el tope y ya todo así. Ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues Dios está en todas sus manos. ¿Qué va a pasar? Pasa lo que Él quiera. Y para lo que venga, Él ha prometido estar con nosotros. No lo olvide, cristiano. Dios ha prometido estar con usted y conmigo todos los días y hasta el fin del mundo. Y así estuviera este mundo ardiendo, tendríamos que seguir confiando en el Señor. Seguir creyéndole. Y no porque esperamos de Él todo bueno, no, sino porque esperamos que Él haga sus propósitos, cumpla con su plan, cumpla con sus propósitos, Él se glorifique. Eso es lo que más le preocupa a un hijo de Dios. Es lo que más le debe preocupar a un hijo de Dios. No es que la situación ya pase y todo se componga, ya todo venga a la normalidad, porque así lo deseamos, egoístamente no, sino que se cumpla la voluntad de Dios y que al cumplirse, Dios sea glorificado. Eso es lo más importante. Y cuando tú buscas eso, tú le crees, tú confías y dices, gloria a Dios, Dios va a hacer cosas grandes. Mira, yo no estaría dando este devocional si no estuviéramos en este tiempo de supuesta pandemia, así le llamo yo, supuesta pandemia. Yo no estaría haciendo esto si no estuviéramos en este plan de contingencia. Y Dios está glorificando. Aquí me tiene cautivo, me tiene apegado a sus promesas, me tiene apegado a su palabra, me tiene gozándome viendo lo que Él está haciendo cosas maravillosas. He estado yendo a predicar, ahorita estoy desde la comodidad de mi oficina, en casa, pero para cada culto de martes, de miércoles, de domingo por la mañana, estoy yendo al templo. Estoy allí solamente con el equipo de grabación y es una cosa maravillosa ver cómo Dios está usando a estos muchachos y está activando a aquel otro y se ven contentos, se ven animosos, están haciendo todo lo que ellos saben hacer. Yo no, para esto así, la verdad no me atraen a mí estos aparatos, esta tecnología. Tengo que adaptarme a ella por necesidad, pero me gozo ver a aquellos que saben hacerlo y digo, ay Señor, cuántas cosas estás haciendo. Y ahora nuestro público se ha multiplicado no sé cuántas veces por ciento. Y sé que hay muchas personas, incluso que no están en nuestra iglesia, que no asisten a nuestra iglesia, que están siendo bendecidas a través de la palabra de Dios, tanto el domingo como el martes, el miércoles, los devocionales. Hay rostros que aparecen aquí, nombres que ni conozco. Hay otros que sí, gracias a Dios, pero le doy gloria a Dios. Mire, hay que creer nada más al Señor. Como un niño, ¿verdad? Tú le dices, tu papá está del otro lado de la puerta, el niño la abre corriendo pensando que ahí está, porque lo cree. Y es así como debemos confiar en nuestro Dios. Somos los hijos de Dios, somos los de fe, los que son de fe, son los hijos de Dios. Nosotros creemos, como Abraham. Él creyó a Dios, nada más Dios le dijo, vas a tener un hijo, ok. Al principio tuvo sus problemas, como todo ser humano, ¿verdad? Como nosotros, pero al final él creyó. Y ahora miren, qué bendición. El linaje de Abraham aquí sigue. Y nosotros somos de su linaje. Y herederos
como dice Gálatas en este mismo capítulo, el último versículo 29, dice, herederos según la promesa. Mis amados hermanos, espero haberles animado un poco esta mañana. ¿No se sienten mejor? Espero que se sientan mejor, mis queridos hermanos. El sol está alumbrando ya todo lo que da. Va a ser un día bastante caliente, pero si Dios así lo quiere, vamos a alabarlo en medio del calor y vamos a darle las gracias por el calor, porque probablemente es lo que más nos está ayudando aquí que cualquier otra cosa, que Dios envíe este sol con tanto calor para nosotros. Le damos gracias a Dios, sobre todo por su palabra esta mañana. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Reciban de parte mía, mi servidor y mi familia, un fuerte abrazo. Y esperamos el día de mañana volvernos a encontrar aquí. Ya es el último día de la semana para el devocional, pero esperamos que podamos encontrarnos a través de este medio. Que Dios les bendiga grandemente, les ayude en sus labores de este día. Los que tengan que estar en casa, bueno, pues que Dios les ayude, que Dios nos dé buenos tiempos con nuestras familias, que Dios se siga glorificando en nosotros. Reciban un fuerte abrazo, mi querido Valo, querido hermano. Gracias por ese amor que tiene tu corazón. Saludos a toda la familia y un abrazo a todos ustedes. Hermanos, no me quisiera ir, pero el tiempo ha terminado. Dios les bendiga y hasta mañana, Dios mediante. Saludos.